Hola y bienvenidos al Picalibro Live o al Picalibro Político, que creo que tal vez sea el nombre del canal que le voy a dar, no sé todavía. Pero bueno, sea como sea, quiero responder a un argumento que he visto cada vez más comúnmente expresado, sobre todo en los comentarios, cuando hablo sobre el video de Agustín o el debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. Y cómo de repente los que apoyan a Gloria se están colocando todos en la misma respuesta. Agustín no respetó el título del debate. Y realmente eso es una... Yo no estoy queriendo decir que está mal que tú apoyes a Gloria. Si tú crees que el debate estuvo bien para Gloria, es tu opinión. Y sería bueno, además, que dieras algunas características, algunas razones por las cuales, justificar tu opinión. Pero, igualmente, pues, es tu derecho. Ahora, lo que te quiero demostrar es por qué esa respuesta que están dando es pésima, se cae sola. Lo primero, vamos a citar uno de los tweets, sin ningún elemento personal, sino simplemente citar donde veo concentrada la idea y de ahí veo que se replica mucho. Me dice el tweet: la idea central del debate era clarísima. ¿Pueden los libertarios estar a favor de despenalizar el aborto? La respuesta es sí. Lo que no entiendo es qué hacía un conservador debatiendo en nombre de los libertarios. Cuando tú estás diciendo que el concepto de un debate es responder una pregunta, es como si lo hiciera la siguiente pregunta: ¿cuál es la hora en el mejor país del mundo? Lo que usted conteste está mal, porque lo primero que tenemos que tener es claro las definiciones que cada uno está usando, pues somos dos personas como mínimo en esta conversación. En un debate son mínimo dos. Entonces, lo primero que determina es qué vamos a entender como país. Vamos a entender país como nación, como un elemento social, como un elemento jurídico. Por ejemplo, España sería país, o el País Vasco y Cataluña serán considerados también como países separados dentro del concepto de la nación, pero nunca el concepto de reino o república, o no vamos a hablar de eso. Segundo elemento que tenemos que discutir para poder responder esto es cómo determinamos cuál es el mejor. Por su influencia mundial, por la cantidad de personas que hablan el idioma, por la calidad de vida, por el Producto Interno Bruto. ¿Por qué vamos a hablar de cuál es mejor que otro? Y luego de eso es que podemos, después de haber decidido o explicado bien qué es el concepto de país que vamos a utilizar y cuáles son las características o elementos que vamos a entender que lo hacen mejor que otros, es que podemos dar una hora. Es decir, para construir un edificio, lo primero que hay que hacer es tener un piso en común de todos sus fundamentos. Así que contestar si pueden los libertarios estar a favor de la despenalización del aborto, lo primero que contestar es ¿qué es el aborto para ti? ¿Quién se ve afectado? Es decir, ¿hay un sujeto de derecho o hay dos sujetos de derecho? ¿Hay un solo derecho involucrado o hay más de un solo derecho involucrado? ¿Es una decisión individual, es una sociedad o es una decisión colectiva que afecta? Es decir, todas las condiciones relacionadas a lo que es un aborto es lo primero que hay que determinar para saber si pueden los libertarios. Pero lo segundo es determinar qué significa despenalizar. Lo tercero es entender que es libertario, porque ahora te están diciendo, no, yo digo que tienen que ser libertarios para hacer esto o no. Entonces, ¿cuál es la definición? Por ejemplo, un libertario que no apoya el aborto deja de ser libertario, o un libertario que apoya el Código Penal deja de ser libertario. Entonces hay que colocar una serie de elementos y todo esto forma parte de la discusión del debate para poder contestar al final si se puede o no se puede. Aquí hay otro elemento. No se está preguntando si existen libertarios que apoyan la despenalización, sino si pueden. Es decir, si abstractamente, si dentro del concepto de la liberalidad o de la libertad es posible, dentro del concepto libertario, es posible que se apoye el aborto sin que haya, y aquí que quede claro, sin que haya un choque con ideas o principios libertarios. Y ojo, algunos me van a decir, pero es que no estoy hablando de el apoyo, estoy hablando de la despenalización. Bueno, señores, si yo despenalizo el derecho a la propiedad, es decir, si yo dejo de penalizar el robo y el hurto, explíquenme ustedes que están apoyando el derecho a la propiedad, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy apoyando que haya una rapiña en contra del derecho a la propiedad o no estoy apoyando eso? Perdónenme. Digo, porque si aquel sujeto no quiere respetar la propiedad y yo estoy pidiendo la despenalización de la propiedad privada, lo que estoy haciendo, aunque ustedes no lo entiendan, es estimulando que se cometa cada vez más a menudo una conducta violatoria del derecho de alguien. Ese es el concepto. Entonces, la fase 1 de este debate, para poder contestar esta pregunta que nunca fue ¿quiénes apoyan el aborto? Esta nunca fue la pregunta. La pregunta es si se puede o no se puede ser libertario y además apoyar la despenalización del aborto. Lo que es igual. Puedo ser abstemio y beberme 2 litros de whisky. Puedo decirme abstemio del alcohol, por ejemplo, y beber N cantidad de alcohol al día.
o hay una contradicción en ese caso. Puedo ser o decirme honesto y cometer un fraude, o ahí hay una contradicción de argumentos. Puedo apoyar la despenalización del aborto, es decir, puedo no condenar el aborto y además llamarme libertario, o no puedo. Para eso tengo que determinar los principios de los libertarios. Puedo determinar y decir, es que hay una serie de libertarios, y dentro de esos libertarios hay algunos libertarios que dicen que sí y otros que no. Pero el derecho a la vida no es la base del libertarismo. Podría ser una explicación. Pero eso hay que explicarlo y que debatirlo. Porque en caso contrario no es un debate. Es simplemente una respuesta de sí o no. Es como si de repente usted me dijera, me gusta este video o no me gusta este video, pero no explica por qué. Ya está. Me gusta el video porque, no sé, y ahí usted dará cualquier objetivo. No me gusta el video por cualquier otra cosa. Pero si usted va a decir, no me gusta porque no me gusta, es lo único que dice, usted es libertario, aunque apoye o no apoye el aborto. Porque entonces estamos diciendo cuáles son los principios afectados y cuáles son los principios del libertarianismo, si es que existen unos principios universales del mismo. El otro punto es la despenalización. Aquí creo que Gloria sí cometió una gran barbaridad. La idea fue buena cuando empezó a hablar del derecho justnaturalista y el derecho positivista. Pero aquí viene una gran confusión. En todo debate, si vamos a hablar de la despenalización, hay que hablar de la importancia de la penalización. ¿Para qué sirve una pena? ¿Para qué sirve un código penal? ¿Para qué sirve una ley penal? Entonces, si la ley penal es un sistema en el que te limita tus derechos, o si la ley penal es un sistema de protección de derechos. Por ejemplo, si yo veo que el Código Penal limita mis derechos, ¿cómo hago con el hurto y el robo? Si el hurto y el robo son penalizaciones si yo no respeto tu derecho a la propiedad. O el homicidio si no respeto el derecho a la vida. Y entonces, si yo veo el Código Penal como algo negativo y si apoyo que haya normas que me protejan la propiedad privada y eso me hace estadista, tal como dijo Gloria, entonces, si yo apoyo la despenalización, es decir, que el Estado quite como norma, como elemento penal el aborto, ¿eso qué me hace? Digo, si me hace estadista decir que debe mantenerse el aborto, pues también me hace estadista decir que se mantenga el robo y el hurto como violaciones a la ley al derecho a la propiedad. Entonces, cuando hablamos de despenalización, tenemos que entender que estamos hablando de derecho penal. Y allí podemos tener varias opciones. Por ejemplo, dice o trató Gloria de decir que los conservadores son positivistas, es decir, que están a favor de la ley escrita. Pero el problema de eso es que eso es falso. Si eso fuera así, entonces basta con que haya una sentencia que diga que el aborto es legal y ya está. Los conservadores nos vamos a quedar callados y vamos a decir, bueno, si lo dice la ley está bien. No, al contrario, estamos diciendo que no importa lo que diga la ley. Creemos en principios universales. Estos principios universales datan de mucho antes del siglo XX. Precisamente esos elementos de derechos universales son los que después se vieron pues, en declaraciones universales de los humanos, en la Bill of Rights, es decir, en el código, pues, en el acta de los derechos de los Estados Unidos, que está junto a la Constitución norteamericana. E incluso los norteamericanos dijeron que todo esto se lo debían a Dios. Es decir, son visiones religiosas de ese aspecto. ¿Significa que los conservadores todos somos religiosos? No, por supuesto que no. Por lo menos hay muchos conservadores que no necesitamos el concepto de Dios para justificar este elemento. Y les voy a colocar un ejemplo. Antígona de Sófocles es una historia que data de hace más de 2300 años y ya hablaba de los derechos naturales. Así que decir que los libertarios van de la mano de los derechos naturales es desconocer mucho la historia de lo que significa el naturalismo. No, toda tendencia que diga que no es la ley penal, no es la ley positiva, la ley dicha, la importante, sino que esta ley proteja valores esenciales de la sociedad, es naturalista. Entonces, ojo, aquí hay dos visiones muy diferentes que no tienen nada que ver con esto. Pero independientemente de eso había que conversarlo en un debate. No es que tú me vas a decir, bueno, son las 5:30 de la tarde en el mejor país del mundo. Así, pero yo tengo que son las 12 del mediodía, o la 1 de la noche, o la 1 de la madrugada. Entonces, ¿cuáles son los elementos para determinar cuál fue efectivamente pues, el mejor país del mundo? ¿Cómo que vamos a hablar de si se puede o no se puede ser libertario y pues, apoyar la despenalización del aborto si no hemos hablado del aborto, si no hablamos de la despenalización y si no hemos hablado de lo que son los libertarios? ¿Se puede ser libertario y apoyar la despenalización? Bueno, lo primero que hay que determinar es qué te hace libertario. Laje estableció un principio base. El principio base de los que se llaman libertarios es el principio de no agresión. Si el principio de no agresión, ¿cómo me justificas que la madre tenga derecho a pues, hacerle un daño a un bebé en formación? Digo, ahí hay un rompimiento, ahí hay un problema. Tú puedes defenderlo. Es más, utiliza este video si quieres defenderlo. Colocar aquí por qué crees que ese razonamiento es errado. Pero eso es parte del debate. Si no entendemos cuál es el principio, no, los libertarios quieren la libertad.
¿Y la libertad qué implica? La extinción del Estado, porque el Estado es inútil, como dijo de repente Gloria en su momento, y luego dijo que era minarquista, lo que es una contradicción de principio, pero ese no me interesa a mí. Es decir, si estás en contra de la penalización porque es estadista, entonces vuelvo y repito, entonces si es la propiedad privada lo que tú respetas, ¿cómo hacemos para justificar que hay un código penal que protege la propiedad privada? Si tú crees que el Estado es innecesario, pues eres anarquista, lo que quieres es la derogación del código penal y de todas las normas del Estado, es decir, no tiene pie ni cabeza. Lo que hay que discutir es qué te hace libertario. ¿Cuáles son las 3 características de un libertario? Esos serían los elementos. Y eso creo que son más. Lo que hizo Gloria fue decirte, todo esto apoyan, este y este. Que vuelvo y repito, es como si yo empezara a decir, mira, todos estos demócratas apoyan, demócratas no políticos, sino personas que les gusta la democracia, apoyaron a este dictador. Bueno, es una contradicción. No, mira, todos estos premios Nobel de la Paz hicieron la guerra durante su mandato. Empezaron nuevas guerras o mandaron a continuar guerras que ya había empezado otro antes que él. Entonces es una condición, tú no puedes ser Nobel de la Paz y hacer la guerra al mismo tiempo. Eso es contradictorio. Eso rompe los principios de la lógica. Por cierto, los principios de la lógica, si no los conocen, están por acá y te invito a que los conozcas para que tengamos un orden mental cuando discutamos. Y creo que el último elemento que tiene que ver con por qué un conservador habla de los libertarios es el peor porque se escupe hacia arriba. Es como cuando muy bien dijo Gloria que los hombres prácticamente los que no tienen útero no pueden hablar del tema. Lo mismo, ¿qué hace un conservador hablando de lo que son los principios libertarios? Bueno, lo primero, hay libertarios que se asumen que tienen elementos conservadores, como los paleolibertarios. Yo no me considero un paleolibertario, no me considero un libertario. Pero aún así, significa que puedo hablar del tema o no puedo hablar. Por ejemplo, si yo digo que tienes que tener una característica para hablar del tema, yo puedo hablar de Venezuela si no fuera venezolano. Porque si eso es así, Gloria habla mucho de mi país y ella no es venezolana. Pero ojo, yo no lo veo como limitante. Lo aplaudo, qué bueno que hable de mi país. Ojalá y más gente hablara de mi país. Me parece genial. No me parece nada malo. Y sin embargo, el mismo argumento sirve para preguntar, ¿y puedo ser obstetra o ginecólogo si no tengo ovarios? O sea, si soy hombre, ¿puedo hablar del embarazo o no puedo hablar del embarazo? Y si tengo conocimiento en el área como pues ser obstetra o ser ginecólogo, ¿puedo o no puedo? Si de repente no he sido esclavo, ¿puedo hablar de la esclavitud? Por ejemplo. O si no soy político, puedo hablar de los políticos. Es decir, hay una serie de elementos que tú solito, si estás diciendo esto, te excluye. Es como de repente mucha gente aquí me está escribiendo, ¿por qué eres youtuber y haces esto? Bueno, pero si tú no eres youtuber, ¿cómo puedes hablar de los youtubers? Ojo, yo no tengo esta opinión. Te estoy colocando ejemplos de cómo esta opinión te excluye y es negativa para ti. No, a pesar de que tú creas que estás apoyando en este momento a alguien que tú respetas, y no me voy a meter en ese tema, está bien. Pero entiende que este argumento es un argumento boomerang, es contrario a tus propios intereses. ¿Por qué? Porque hoy es esto, pero luego el día de mañana te van a decir, tú no puedes hablar de los trabajadores si tú no eres trabajador. Tú no puedes hablar de los estudiantes si tú no eres estudiante. Tú no puedes hablar de la universidad si tú no eres docente universitario o estudiante universitario. Tú no puedes hablar, y así te voy a excluir. Tú no puedes hablar de niños si no tienes hijos. Tú no puedes hablar de perros si no ladras. Ah, no, el veterinario no muge, no puede ser veterinario. Eso no tiene sentido, señores. Es una locura absoluta decir que un conservador no puede hablar sobre libertarios. Porque si eso es así, ¿cómo entonces una libertaria llamada, se dice ella, libertaria, Gloria Alba, escribió un libro de cómo hablar con los conservadores? Es decir, se está escupiendo hacia arriba. Oye, tú no podías escribir eso, salvo que seas conservadora. Oye, tú no puedes hablar de los progresistas, salvo que seas progresista. Oye, tú no puedes hablar del comunismo, salvo que seas comunista. Ese es el mismo principio. ¿Están de acuerdo con eso o les parece que es escupir hacia arriba? Señores, si a usted le parece que Gloria hizo un debate maravilloso, pues bien, díganle por qué y que a otro debate vaya con el mismo concepto. Pero en lo personal les digo, están entendiendo mal lo que es un debate. La pregunta no se puede contestar con un sí y un no. Había que llegar a elementos comunes para entender las posiciones y las ideas de cada uno. ¿Qué es el aborto? ¿Qué afecta al aborto? ¿Qué es la penalización y qué es la despenalización? ¿Qué es un libertario y qué no es un libertario? Y luego, si se puede ser libertario y se puede apoyar la despenalización o no. Nunca la pregunta fue cuántas personas que se dicen a sí mismos libertarios apoyan el concepto de la despenalización del aborto. O lo que es igual, cuántas personas que se dicen a sí mismos que apoyan el libre mercado y la democracia, hoy en día le alzan la mano a países como China o en su momento a países donde habían dictaduras a favor del libre mercado. Eso es contrario a algunos principios. Lo mismo puedo hablar de los socialistas y los comunistas. Díganme ustedes, si están apoyando el socialismo, el comunismo, ¿cómo puedes apoyar esta cantidad de cosas? Entonces, esto, vuelvo y repito, es escupir hacia arriba. Solamente recuerden que Gloria
explica cómo hablar con los conservadores sin ser ella conservadora, pero pretende que las personas no tengamos derecho a hablar de los libertarios si no somos libertarios. Bueno, es todo por hoy. Espero que te guste este video. Lo hago rápido en esta respuesta. No sigas dando este tipo de respuestas. De otra respuesta un poco más inteligente, un poco más que te afecten menos a ti mismo. No sean respuestas boomerang que te van a caer encima a ti. Y bueno, te invito a suscribirte a este canal, a mi canal principal, que es el Picalibro, que está por acá, o por acá, no sé. Y a Capitán Cultura, que es para conocimientos generales. Igualmente ya YouTube debe estarte colocando aquí algunos videos que pues te recomiendo si quieres apoyar este canal, que por favor lo sigas mirando. Es todo por hoy. Pues a este no le he dado final todavía, no sé cómo voy a despedirme, pero bueno, estoy abierto aquí pues a lo que ustedes quieran decirme cómo sería una despedida en este canal que es más político o público. Hasta luego.